Muy buenas, bienvenido a Perfumería Sin Matices. Hoy te traigo una selección personal de fragancias low cost con calidad y de equivalencia para lucir en este mes de abril, donde las temperaturas van en aumento sin dejar atrás aún esos días frescos y lluviosos. Se tratan de fragancias económicas, de fácil compra, de distintos usos y estilos que se ajustan a diferentes gustos y edades, fragancias low cost muy primaverales. Como siempre, haré una reseña rápida indicando su olor, parecidos, uso y rendimientos, todo de manera clara y resumida. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con la más económica y juvenil de la colección. Pertenece a la casa Nike y es la Nike Ultra Green, que nos trae un aroma dulzón, algo cremosito con toques gourmand, de tipo ámbar amaderado, que destaca por una salida fresca, algo cítrica y frutal, con la manzana y el pomelo, que dan paso a un corazón dulzón, con una miel llamativa, que se mezcla en un fondo suave y cremosito, con notas destacadas de vainilla, el sándalo y el almizcle. Su aroma al aire tiene un parecido notable con la descatalogada One Million Lucky. No es igual, pero es bastante similar al aire. En cuanto a su rendimiento es algo pobre, pues alcanzará la cuarta hora en piel, con una salida algo explosiva que rápido cae, quedando una proyección moderada que se nota pero que no destaca. Es un aroma seductor, que gusta y que sorprende y que llamará mucho la atención en estos días algo calurosos. Calidad-precio no está nada mal. La siguiente fragancia pertenece a la casa Lidl y es la Victory de Ghibellini, un aroma versátil, algo fresco con matices dulces, de tipo aromático amaderado, que destaca por una salida cítrica marcada por el pomelo y la mandarina, que dan paso a un corazón aromático donde sobresale la nota del laurel, que ligeramente está acompañada por el jazmín, las cuales se mezclan en un fondo suave de tonos amaderados ambarados muy llamativo. Su aroma al aire te recordará muchísimo a Invictus de Paco Rabanne, una versión más light pero muy próxima, sin duda una buena alternativa low cost. Su rendimiento pues es algo discreto, rondará las 4 o 5 horas en piel con una salida explosiva y una proyección moderada, no rinde en exceso. Es un aroma clásico y versátil que gusta mucho, con buena calidad-precio y que sin duda es un todoterreno para esta primavera. La siguiente fragancia pertenece a la casa Mercadona, a la colección Como Tú, que en breve la traeré al completo al canal, y es Como Tú Extra Time a Day, un aroma dulzón, muy floral, con matices achocolatados muy llamativos, de tipo especiado aromático, que sale cítrica especiada, con las notas de la bergamota y el jengibre, que dan paso a un corazón aromático, muy marcado y floral, con la lavanda y la albahaca, notas que se mezclan en un fondo dulzón, de matices achocolatados amaderados muy llamativos. Su aroma al aire te podrá recordar, sin ser igual, a The Phantom de Paco Rabanne. Es un aroma similar con algunas diferencias, pero que en esencia tiene un buen parecido. Su rendimiento es acorde al precio pagado, con una duración que alcanzará la quinta hora en piel, que sale bien pero que enseguida cae, con una proyección moderada que se hace notar pero que no destaca. Es un aroma dulzón, algo juvenil y seductor, que a temperaturas altas puede molestar un poquito, pero que en general es una joya para las noches primaverales, una fragancia que genera muchos cumplidos. La siguiente fragancia pertenece a la casa Zara y es Tabac and Jazz, que nos trae un aroma atabacado, algo frutal y alicorado, de tipo oriental gourmand, que destaca por una salida cítrica, algo frutal con una pera y bergamotas destacadas, que dan paso a un corazón dulzón, con matices alicorados, que se mezclan en un fondo suave, dulcecito, algo cremosito con el tabaco, la vainilla y las maderas. Su aroma al aire lo comparan mucho con Jazz Glass de Maison Margiela. Yo esta no la tengo y no lo puedo confirmar. Su rendimiento está bien, con una duración que alcanzará casi la sexta hora en piel, con una proyección moderada que no destaca mucho pero se hace notar. Es un aroma tabacado, algo dulzón, un poquito denso, que es fácil de llevar y que gusta, y que evitando el calor extremo rinde muy bien en estas fechas. Un aroma muy interesante. La siguiente fragancia pertenece a la casa Saphir y es la Absolute de Saphir, que nos presenta un aroma vintage, algo peculiar, con un
un café oscurito algo llamativo, de tipo oriental amaderado, que destaca por una salida fresca, con acordes cítricos y ligeramente herbales, donde sobresale la bergamota, que da paso a un corazón suave, de tipo amaderado con el cedro y el pachuli, los cuales se mezclan en un fondo algo dulzón y oscuro, con el café, el ámbar y el musgo. Su aroma es uno que no recomiendo para comprar a ciegas y que tiene cierto parecido con Rochasman. Al aire se parece bastante, pero esta versión es más pobre, sintética, con un puntito diferente, pero en general te la recordará. Un aroma algo cálido que gusta a los amantes del café, con un rendimiento aceptable, pues alcanza las 5 horas 6 horas en piel, con una salida notoria y una proyección moderada que se hace notar. Un aroma peculiar, algo cálido, con un toque vintage que se ajusta bien a los días más frescos de primavera y que puede llamar la atención. Un aroma interesante. La siguiente fragancia pertenece a Antonio Banderas y es de Icon Eau de Parfum. Un aroma maduro, elegante, con toques dulces y oscuros, de tipo ámbar fougère, que destaca por una salida fresca, algo cítrica y especiada, con el pomelo y la pimienta negra, que dan paso a un corazón aromático con una lavanda destacada, la cual se mezcla en un fondo suave, algo dulzón, con un tono amaderado muy llamativo. Su aroma al aire tiene trazas de Gentleman Givenchy y también de Azaro Wanted by Night. Es un aroma diferente a estos, pero que va en ese camino, no es una equivalencia. Es un aroma exquisito, muy llamativo, que flojea algo en su rendimiento, pues alcanzará la cuarta quinta hora en piel con una proyección moderada que destaca algo en su salida, pero que luego queda más personal. Su aroma es exquisito, pero rinde poco. Un aroma maduro, serio y elegante, que gusta y que sorprende y que vale la pena en cualquier ocasión de primavera o entretiempo. Una joyita versátil, pero que es algo ligera. La siguiente fragancia pertenece a la casa Poseidon y es la Poseidon Classic, que nos trae un aroma fresco, tipo sport, con un toque mentolado muy llamativo, de tipo aromático amaderado, que sale fresca, muy aromática con un punto cítrico, donde destaca la nota de bergamota y la menta, las cuales dan paso a un corazón suave, algo especiado y floral, con la canela y el azahar, los cuales se mezclan en un fondo suave, algo dulzón, de maderas y vainilla. Su aroma al aire te podrá recordar bastante al Emal de Jean-Paul Gaultier, una versión más simple y ligera, pero con un parecido notable. Esta se parece más a las antiguas versiones. Su rendimiento es bueno, con una duración en piel de 5 horas y media y una proyección moderada que se hace notar y destaca bastante en su salida. Un aroma fresco, algo dulzón, muy casual y llamativo, que es económico y versátil. Una fragancia muy interesante. Y ya para terminar te traigo una de origen árabe de la casa Latafa y es Ezeisi, un aroma azul muy llamativo y seductor, de tipo aromático fougère, que destaca por una salida fresca y chispeante, con acordes cítricos y algo aromáticos, donde sobresale la nota de lavanda, que da paso a un corazón algo especiadito y amaderado, el cual se funde en un fondo suave, algo verdoso y amaderado, con un ambroxan muy marcado y llamativo. Su aroma al aire en ciertas fases te podrá recordar a Savage de Dior y a Dylan Blue de Versace. No es igual, pero es ese tipo de aroma. Su rendimiento está bien, alcanzando casi la sexta hora en piel, con una salida explosiva y una proyección moderada que destaca sus primeras horas para luego quedar más en la piel. Un aroma azul, muy seductor y elegante y de calidad, con un ambroxan muy marcado y potente que encima gusta y es versátil. Una fragancia que merece la pena. Y como final voy a dejarte 4 recomendaciones femeninas que vienen muy bien para este tiempo primaveral. La primera pertenece a la casa Zara y es Angelic Vanilla, un aroma unisex muy sutil y personal que nos presenta un aroma suave, dulce, de toques florales avainillados muy llamativo, donde se destacan las notas de salida de bergamota y almendra, con un corazón sutil de tipo floral, con una rosa destacada, la cual se mezcla en un fondo avainillado, algo oscurito y cremoso. Es un aroma suave y ligero que alcanzará las 4 horas y media en piel con una proyección moderada. Es un aroma que no rinde mucho, pero que tiene calidad, con un aroma exquisito. No empalaga, pero gusta. Fragancia interesante. La siguiente fragancia pertenece a la casa Lidl y es Lovely, que nos presenta un aroma fresco, algo dulzón, muy llamativo y versátil, que destaca por notas de salida como nerolil, con un corazón floral donde sobresale el jazmín y los nardos, para terminar con un fondo amaderado avainillado muy llamativo y elegante.
Su aroma al aire nos podrá recordar a J'adore de Dior, una versión más sencilla y ligera pero que tiene un parecido interesante. Es un aroma que no destaca por su rendimiento y proyección, pero que gusta mucho y cumple para su precio. Un aroma floral que gusta y no molesta y que queda bien en cualquier ocasión. Un aroma muy interesante. Y las dos últimas fragancias son dos aromas low cost muy económicos que pertenecen a la casa Natural Art de venta en Druni, que presenta una colección de aromas muy económicos y sencillos con ciertos parecidos razonables. En breve la traeremos al canal. En este caso te traigo la OLP o la número 302, que es un aroma suave, algo dulzón, con matices florales, de tipo ámbar floral, que tiene un parecido notable con Olympea de Paco Rabanne, una versión mucho más simple y ligera, pero que tiene un parecido interesante. Además, su rendimiento es aceptable para el precio que cuesta, un aroma de bolsillo muy interesante y que cumple para uso diario o salidas esporádicas. Y la número 2 es la Good o la número 304, que nos trae un aroma suave, muy floral, de toques dulces, de tipo ámbar floral, que te recordará a Good Girl de Carolina Herrera, un aroma del estilo más básico y lineal, pero que gusta y cumple para su precio. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre, puedes dejarme tus experiencias e impresiones con estas fragancias en los comentarios, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Subo vídeos semanales y a continuación te dejo dos vídeos muy interesantes que te serán útiles. Darte las gracias por formar parte de este canal y despedirme hasta el próximo vídeo. Un saludo y pasa buen día.